Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir la escritura de Deuteronomio 16, 18. Dios bendiga a todos los que nos estarán mirando y escuchando, que sus vidas sean bendecidas, sus familias también, de donde quiera que nos vean. Gloria al Señor. La escritura dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Jueces y oficiales pondrán en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Levantemos nuestras manos. Dios del cielo y Dios de la tierra, en esta hora tu palabra será predicada, que sea como una espada de dos filos, que sea, Señor, como martillo que quebranta la piedra, que sea, Señor, como fuego que purifica, Señor, los corazones de los oyentes, como tu palabra dice, no haciendo acepción de personas. En esta hora, Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón, y que se encarrile y que se sujete a la voz de tu Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Ocupe sus lugares en esta noche y que cada oyente declaro que el Señor abra los oídos espirituales. Gloria al Señor. Hoy hay muchas dudas dentro del pueblo de Dios y también del mundo, de los oyentes y de los creyentes, del pueblo santificado y aquel pueblo que va entrando en la fe. Hoy el mundo celebra, festeja lo que le ha enseñado. Mas, sin embargo, la Escritura no muestra fechas exactas de un nacimiento. Y sabemos que Cristo nació, pero la Biblia nos enseña a no celebrarlo, a no llevarlo a cabo. Y hoy vamos a definir, conforme a las Sagradas Escrituras, cómo la Biblia nos habla. Y a este tema se le ha titulado la idolatría del árbol. La idolatría del árbol. ¿Por qué hay tanta confusión dentro del pueblo de Dios a través de los tiempos? ¿Por qué hay tanta confusión a través de los líderes, de pastores, de ministros, de evangelistas? ¿Cuál es el altercado que se ve en el mundo llevando a los oyentes a mirar pleitos, riñas, enojos, corajes, apuntándose el dedo uno al otro y no definiéndose con juicio sano si son verdaderos o son falsos? Hoy dejemos que el Espíritu hable en nuestras vidas y podamos definir lo que es agradable a Dios y desechar lo que no agrada a Dios. En la fidelidad de Dios y en sus promesas encontramos nosotros que en la palabra árbol define mucha amplitud conforme a lo que la Biblia nos explica. Encontramos en el Edén el primer árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos también árboles del fruto de donde cada uno podemos dar. Encontramos también árboles allá en Apocalipsis que serán para sanidad de las naciones, sus
sus hojas y todo lo que describe. Y no queremos llevarlo al punto, queremos marcar una diferencia del árbol que habla la Biblia y del árbol que no es bíblico. Y aquí estamos mirando la inclinación del corazón, las rodillas dobladas ante un árbol. Es aquí donde miramos la diferencia de personas que creyeron con todo su corazón desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en Deuteronomio la palabra fue escrita para los jueces, los oficiales, que se pondrían en las ciudades que Jehová su Dios les diese a cada tribu, a las 12 tribus de Israel? Pero les dio jueces a cada tribu para que juzgaran con justo juicio. Y la ordenanza fue que no se torcieran los derechos, que se llevaran al margen de la Escritura como la Biblia nos enseña. Pero estamos mirando nosotros que la idolatría es un árbol del tema, un pecado que consiste en adorar o poner la confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Esa es la idolatría. El término lo puede buscar usted donde usted le sea más útil. La idolatría reemplaza la verdadera adoración. Y es aquí donde estamos mirando nosotros que Dios pone a jueces, sacerdotes, profetas, reyes, para hablar la verdad al pueblo, para guiarlos al mismo propósito que hemos escuchado, la santidad de Jehová. Y es ahí donde, en el paso del tiempo, y estamos mirando esta escritura, que es la justicia. ¿Qué es lo que estamos mirando? A través de la escritura nos muestra que el árbol era llamado de acera. Acera, en primera de Samuel, representaba, o Astoret como le llamaban, era el nombre principal de una deidad femenina, venerada en el antiguo Canaán. Y ahí es donde miramos también en Fenicia y en Siria. Los fenicios le llamaban Astarte, los asirios le adoraban como Istar, los filisteos tenían un templo de acera. Y es aquí donde determina cada parte que vamos a ir mirando. En primera de Samuel, capítulo 31, 10, nos dice la conquista incompleta de los filisteos. Ahí vemos que encontraron a Saúl y a sus hijos muertos, y le cortaron la cabeza, y llevaron sus armas, y las pusieron y las llevaron dentro del templo de Acera, dentro del templo de Astarot. Acera fue representada por un tronco de un árbol, sin ramas, plantado en la tierra. El tronco se tallaba en representación de la diosa Acera, y la palabra hebrea se refería a una diosa o un bosquecillo de árboles. Jehová había dicho: no plantarás árboles cerca del altar de Jehová. Que es la cita principal que miramos en el versículo 21 del capítulo 16 de Deuteronomio. No plantarás ningún árbol para cerca del altar de Jehová. La explicación del consejo es claro cuando miramos nosotros que Jehová está pendiente de su pueblo. Está el altar de Jehová, pero está un bosque. Y les dice al pueblo de Israel: no planten bosques, árboles cerca del altar de Jehová. Jehová, que discierne los pensamientos del corazón, estaba determinando la idolatría y la rebeldía de su mismo pueblo. Cada vez que Jehová da un consejo en su palabra, es porque los corazones están predeterminados a inclinarse al mal. Amén.
Pero el rey Manasés dice que fue quien puso una imagen de acera que él había hecho. Esto lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 18, que es donde nos llevaba nosotros a entender y comprender quién era este rey. ¿Por qué llevó una imagen Manasés en el capítulo 21, a todo el capítulo podemos leerlo, pero quiero dar una introducción. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, de árbol, y dice como había hecho también Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de las cuales Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho. 55 años de idolatría, de darle la honra y la gloria a los dioses del cielo, al paganismo, todo lo que menciona en el capítulo 21. Usted lo puede leer en casa. ¿Qué significa esto? Que cuando Jehová da el consejo a su pueblo, aquí vemos nosotros que se destaca Acera por la sensualidad, esta diosa, la seducción y la prostitución y la corrupción espiritual. Jehová había dado el mandamiento a su pueblo, pero el pueblo no hizo caso. E hizo, dice la Escritura, Manasés, una estatua. E hizo un monumento de acera. Él lo hizo. No le dijo Jehová que lo hiciera. Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por la desobediencia. Entonces vamos mirando nosotros en la corrupción espiritual. Dice que por medio de Moisés, en Deuteronomio 16:21, le dijo: no plante los árboles. Entonces miramos también que en 1 de Reyes 11:5 al 33, por el primero, miramos que Jezabel había fortalecido a esta diosa con 400 profetas de acera. Elías tuvo que enfrentarse a ellos. Y eran 400 profetas de Baal o más, pero eran 400 de acera. Los de Baal eran otros. Pero es aquí donde el pueblo se inclina a algo insignificante, a algo en el cual no se ve muy peligroso. Un tronco de árbol, un árbol, y llegó a causar a la idolatría a todo el pueblo de Israel. Y lo arrastró mientras fue el gobierno de Manasés. Y es ahí donde nos llama la atención por qué el pueblo se desvía, por qué el pueblo hace lo que no es agradable delante de Jehová. Dios levantó a Josías, que empezó a derribar los altares de Manasés. Eso lo encontramos en el siguiente capítulo, en el 23, que fue lo que leímos el día domingo, donde él abrió las palabras del libro del pacto que se había hallado en la casa de Jehová. Volvió
Volvió a encontrar que solo a santidad a Jehová se le debía de brindar. Empezó a indagar el libro y a mirar los caminos rectos de Jehová, lo que vivieron los más atrás de ellos, los reyes. Estamos en los tiempos de donde tenemos que examinar, tenemos que ver, tenemos que analizar a la luz de las Escrituras si lo que recibimos es verdad o es falso. Porque si no, caminaremos en la corrupción de esa idolatría, en algo pequeñito, tan insignificante, pero que Dios aborrece. En este capítulo 23, usted lo puede leer en casa. Dice que despedazó todos los altares, los quitó. Entonces santificó al pueblo. ¿Por qué hoy en día está este mismo problema en la iglesia actual? ¿Por qué está este árbol metido en el pueblo cristiano? ¿Por qué se le adora a un árbol en estos tiempos? ¿Por qué se le presta tanta atención? ¿Por qué se le adorna? ¿Por qué se le alaba? ¿Por qué se le da gozo en el corazón de los llamados cristianos? ¿Qué es lo que atrae ese árbol? Eso es lo que tenemos que mirar. Si la contaminación del pueblo antiguo en la desobediencia nos ha traído al mismo lugar y ser abominables delante del Señor, siendo extraviados en nuestros corazones. Ezequiel nos dice que la idolatría nace de dentro del corazón. Todo lo que no es el gobierno de Dios, entonces vendrá el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Tomará el control de la mente. La mente hablará al corazón y lo que el diablo meta en la mente y se apodere de ella, lo bajará al corazón y del corazón hablará la boca del hombre. Eso es lo que reflexiona la palabra. Pero vámonos a algunos orígenes modernos más atrás. Tenemos que entender, comprender de dónde viene y hasta dónde ha llegado. Según desde el Antiguo Testamento nos presenta esto. Pero vamos a adelantarnos a unos años más adelante. Los orígenes más modernos, en el año 723, por San Bonifacio, que estamos mirando también, inculcó estas fiestas, se encontró, dice, en el país de donde él caminaba, dice, en un lugar o en una colonia de paganos que presentaban un sacrificio a un árbol. Y al ver eso le llamó la atención, de lo cual también dice que él había visto, y según la historia dice que era al dios Tarot. Proclamando él un árbol sagrado, también lo declaró, le sirvió, le adoró y lo hizo propaganda. En Letonia o Estonia, 1441 al 1510, miramos nosotros un gremio de un mercader que paseaba un árbol por la ciudad, lo cual después lo quemó. En la enciclopedia lo que miramos nosotros en las tradiciones o lo que podemos ver en historia de los acontecimientos, los árboles han pasado a ser y parte y formar de grandes ritos, de grandes civilizaciones, de grandes, vamos a decir así, en lo cual transforma los pensamientos, lo contamina, lo separa. No es algo en lo cual tenga vida en sí mismo. Pero la historia de Israel nos dice que se le daba a esa diosa, en lo cual representaba quién se movía, el espíritu de error, Satanás, el enemigo, el diablo, para distraer a su pueblo, para contaminarlo. Pero Jehová da la advertencia y siempre ha tenido el cuidado de él. En las historias encontramos nosotros en estos ritos. En Alemania le llevó a determinar o cristianizar esta área. Árbol del paraíso le llamaban, o con la intención de presentar
fabricar al jardín del Edén. Miramos nosotros en una historia de Martín Lutero, también que dicen sus oyentes que presentó velas encendidas hacia el árbol. Las luces eléctricas fueron inventadas en 1882. En Inglaterra, el príncipe Alberto también popularizó en 1848, poquito atrás, y lo llevó en esa tradición. Los colonos lo trajeron a Estados Unidos. Los árboles populares alrededor del mundo en 1880 no se dieron abasto para las celebraciones. Entonces miramos que los alemanes empezaron a fabricar árboles artificiales de pluma de ganso, árboles de pluma de ganso, porque no se daban abasto con los naturales. Después miramos nosotros que fue más favorable los árboles de plástico, que fue usado en la manera que se llama artificial, falsos, de mentira. Hoy los cristianos tienen esa mentira en sus propias mentes, en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares. Estamos predicando al pueblo de Dios en general. ¿Cómo vemos nosotros cuando sabemos historia? ¿Cómo vemos hoy al pueblo inclinado a esta misma idolatría que Israel se inclinó? Adorar un tronco de un árbol o un árbol artificial, falso, de mentira. Alguien que inventó. ¿Cómo vienen las tradiciones a gobernar al pueblo santo de Dios? ¿Por dónde entra? La Escritura dice que entró por los jueces. La Escritura dice que entró por los reyes. La Escritura dice que entró por los sacerdotes, por los encargados. Y es aquí donde estamos mirando nosotros que como Jehová puso en el Antiguo Testamento a los jueces, a los reyes, a los profetas, para hablar la verdad al pueblo, así Cristo instituyó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. El ministerio quíntuple que aún sigue vigente en la actualidad para edificación de la iglesia. Ahora la responsabilidad está en los líderes principales de llevar al pueblo a la santidad de Jehová. Cada pastor, cada líder de cada iglesia es la responsabilidad de llevarlo. Y en las culturas, en las tradiciones, en el paganismo que fue llevado el pueblo de Israel, que fueron llevadas las culturas a través de los años y traerlo desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, hoy presente y hoy precisamente en este día de estas fechas. Estudiamos que Cristo no nació ningún 25 de diciembre. Y sabemos que Cristo no es el significado de la Navidad. Aunque muchos se aferren, aunque muchos lo enseñen y tuerzan las Escrituras y pongan citas bíblicas ahí para calmar la carnalidad, porque no se ha llegado a una determinación espiritual, porque aún no se ha tomado una decisión de servir a Dios, porque no se ha alcanzado una convicción genuina de cada uno de nosotros. Si Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, sufrió dolores hasta la muerte, fue herido, golpeado, desangrado. Isaías dice que su rostro se desfiguró, no encontraron parecer en él. Ese precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario no es para que la iglesia de hoy viviese en el paganismo, en las tradiciones y en el modernismo. Es para que la iglesia se hubiese santificado. Es para que hoy en día no estuviesen titubeando si es pecado poner un árbol o si es pecado celebrar la Navidad. Tantos años de estudio, tantos años de buscar el intelecto, tanto que la Biblia nos habla y no hemos entendido, no hemos comprendido. Pero en el transcurso de hoy tenemos que asentar las ideas.
volver a oír la voz de Dios. Tenemos que volver a oír la voz de Cristo que nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ninguno que se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. La explicación está tan clara. Cristo dijo: no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Pero predicamos que somos nueva criatura. Pero predicamos que el viejo hombre ya pasó y seguimos arrastrando la misma idolatría. Y la seguimos metiendo al templo del Espíritu Santo. Esta es la segunda enseñanza. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Estos serán los lemas de cada enseñanza, conforme a lo que Dios está ordenando. A las horas de la madrugada que me levantaba a orar, les decía: Señor, ¿qué quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres? Y el Espíritu de Dios me inculcaba en Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne sigue siendo débil. Hoy, ¿cuántos pastores están inclinados a ese árbol? Pero no lo ven como idolatría, no lo ven como paganismo, no lo ven como cultura, no lo ven como modernismo, no lo ven como ofensa a Cristo Jesús, no lo ven como que conflicta al Espíritu Santo de Dios. Cuando la Escritura nos ha dicho: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de redención. Pero la necedad nos ha convencido, nos ha engañado el espíritu de error y el espíritu de mentira, atesorando en nuestros corazones y en nuestro caminar. Nos ha llegado la insensatez, nos ha llegado la necedad, nos ha cegado el enemigo y hemos caminado los placeres de la vida otra vez, vueltos atrás. Eso es lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Levantaron un altar y lo adoraron, se deleitaron, se alegraron mutuamente. Esto es para cada pastor. Como estamos hablando que Dios determinó la responsabilidad. Pero también dice la Escritura que el que mucho tiene, mucho se le demandará. También dice: sujetaos a vuestros pastores, los cuales darán cuenta de sí mismos. Y también de la ley, también de la congregación, como la pastorearon. Quiero dirigirme directamente por ordenanza del Espíritu Santo. Y quiero ponerlos como ejemplos. Pastores que se inclinan ante este árbol navideño. Pastores que ocultan la verdad. Esposas de pastores que Dios dio la ayuda idónea, también entregadas a la idolatría. También entregadas en lo mismo. Cuando metieron este árbol, abrieron un portal del enemigo. Abrieron los pensamientos. Vinieron los espíritus de error, espíritu de mentira. No está escrito ni es mandato del Espíritu Santo que tú lo hagas. Dice que Manasés, él lo hizo. Él hizo una estatua del árbol que Jehová le había dicho que no tomase. Cada pastor que fue por un árbol, Dios no le dijo. Él lo puso en su corazón. Pero alguien más lo insistió. Y lo puso en el altar, en la sala de su casa. Y está ahí. Y está adornado. Y tiene sus esferas y tiene sus luces. No se adornó solo.
Pero quiero llegar a donde nos lleva esta idolatría en la oscuridad, en las tinieblas de maldad. Todos los adornos navideños son falsos. El árbol principal, la actitud del corazón también. Pero al presentarlo esto y todos sus adornos, cada árbol tiene en la punta 5 puntas, una estrella. Si usted estudia, esto representa la lana de Satanás, donde se hacen los ritos satánicos, donde se hace la brujería, la hechicería, los sacrificios de inocentes, donde toman la sangre de los animales. Esto no debe de ser nuevo. Cada pastor sabe lo que significa. ¿Y por qué lo enseña? Porque lo mete dentro de su corazón, va a la tienda, lo compra, lo mete dentro de su casa, lo adorna y se sienta con su esposa en la sala de su casa, lo admira, se goza, lo glorifica y se cruza de brazos y diciendo, qué bonito nos quedó. Ese portal que se abrió de las tinieblas, el gobierno que representa arriba del árbol, es el gobierno de Satanás, el padre de mentira, el padre del engaño. Y él no tendrá crueldad de tu vida, ni de tu ministerio, ni de tu llamado. Él te ha engañado para que tu corazón engañe a tus propios hijos. Padres, pastores, ustedes han enseñado esta mentira a sus hijos. Han quitado los mandamientos del Señor y les han enseñado todas las tradiciones que conlleva a sí mismo. Entonces el enemigo, tomando el control de sus mentes, de sus corazones, de sus casas y de sus hogares, estos espíritus vienen en opresión y oprimen los líderes. Oprimen, los desgastan, sin fuerzas, los dejan inhabilitados, le quitan la sabiduría, el entendimiento, y viene la insensatez al corazón y a la mente, y cegados por el entendimiento, entonces planea llevarlo a la casa de Jehová, a la casa del Señor, a la iglesia, y va y lo pone dentro de la iglesia, a un lado del altar. ¿Qué es lo que estamos mirando que pasó con el pueblo de Dios? No siembres árboles cerca del altar de Jehová. Pero Manasés lo escuchó y lo metió dentro de la casa. Él se hizo. Jehová no le mandó. Así cada quien determina cómo servir al Señor. ¿En la mentira o en la verdad? Porque el pueblo se extravía. Porque una vez el líder llevándolo a la casa de Jehová, toda la congregación lo mirará y dirá, qué bonito árbol, qué bonito, mira, qué hermoso, con sus estrellitas, con sus símbolos, con sus lucecitas. El pueblo quitará la vista de aquel que murió en la cruz del Calvario, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde el pueblo ha puesto la mirada? En un árbol, en un leño, que ni siquiera habla, ni camina, ni ve, ni huele, ni siente. Eso es idolatría. No estaba en tu casa, tú lo levantaste. Tú levantaste ese altar que el Señor Jesucristo no te mandó. Tú pudiste hacerlo sin que el Espíritu Santo te guiara. No conforma parte del verdadero evangelio. Mira lo que nos dice. Después de haberlo llevado al templo, el pueblo pone la mirada en ese árbol. Ahora el pastor lo enseñó a la iglesia y toda la congregación está contaminada. Inclinados 364 días del año y no te inclinas a ese árbol, pero llegan las costumbres de los pueblos, el pueblo se inclina.
Es que sabemos que Jesús no nació, pero a fuerza se quiere justificar celebrando. Es que sabemos que no representa, porque no es adoración al árbol, es adoración a Jesús. Justificación del pueblo. Josías los sacó del pueblo, los hizo pedazos, los sacó la contaminación. ¿Qué clase de pastores son? ¿Qué clase de pastor puedo ser yo para enseñar al pueblo? ¿Un Manasés o un Josías? Un Manasés que mete la idolatría en su corazón, la lleva a su familia, la lleva al templo de la casa de Jehová. Muchos pastores saben qué es esto. El aceite de la unción, o lo que usamos para ungir, como el pueblo ungió la casa de Jehová. Y a cada pastor, cuando tomó el pastorado, se le ungió para solo predicar la palabra del Señor, para solo predicar la santidad de Dios y solo hablar lo que el Espíritu de Dios le dijese. Cada pastor ungió el local o la iglesia donde está pastoreando, y ungió el altar y ungió las sillas para predicar la palabra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿dónde quedó eso? ¿Por qué contamina el altar? ¿Por qué contamina la iglesia, el lugar santo? Hoy no se sabe distinguir entre lo santo y lo profano. No se sabe distinguir entre las tinieblas y la luz. La ceguera espiritual ha venido a los líderes responsables que Dios les ha dado la palabra. Ahora, ¿cómo camina el pueblo? ¿Por qué los que practican, hablando del pueblo de Dios, murmuran y critican y señalan a los que no los hacen? ¿Por qué cuando se habla la verdad entonces dicen, tú no eres nadie para juzgarme? ¿Por qué cuando se predica la palabra directamente entonces dice, es que te volviste religioso? Es que eres un extremista. No hay que hacer las cosas tan graves. Con tal de excusarse delante de los hombres, pero un día no se excusarán delante de Jehová. Ese lugar que tú viste, pastor, que me estás escuchando, tú mismo lo has profanado. Y las maldiciones siguen de generación en generación. Jehová dice que visita la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación. ¿Por qué los hogares están llenos de esta idolatría? Si saben que no es una fecha que se debe de conmemorar. Es que el abuelito o bisabuelo era pastor, o era ministro, o era diácono. El abuelo también, el padre también, y así lo celebraban, y hoy los hijos también. Y Dios me llevaba a mirar y examinar todos los matrimonios jóvenes de hoy, que tienen sus niñitos de 5, 6, 7 o 10 años en adelante. Sus hogares están igual, porque su padre le enseñó, porque su abuelo lo enseñó. Y todos vienen de una descendencia sacerdotal, de ministros, o diáconos, o cantantes, o músicos. Pero como lo vieron en casa, lo vieron en la iglesia, entonces también hoy lo practican. Porque Manasés más de 55 años lo enseñó al pueblo. ¿Por qué? Pero cuando viene Josías, los derriba, los quita. ¿Quién de los que me estará escuchando vendrá el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento y el espíritu de temor de Dios para quitarlos? Y frenar el pecado, frenar la idolatría, frenar la ira de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién se parará en medio del pueblo? ¿Quién refrena la ira de Jehová? ¿Qué pastor se atreve a derribar esos altares que metió dentro del corazón? ¿Qué pastor se atreverá a sacarlo de la sala de su casa? ¿Qué pastor se atreverá a
Gálatas capítulo 4, 9 nos dice: pero ahora que conocéis al Dios del cielo, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseas volver a estar esclavizados de nuevo? Otra vez a los viejos rendimientos del mundo. Después que lo llevaron a sus iglesias, contaminaron el altar, ahora quieren predicar la palabra de santidad, mezclada la mentira con la verdad. Poner un árbol en el altar de la casa de Dios, se habrá perdido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se habrá perdido el sacrificio. Se llevará el vituperio a Cristo otra vez y se llevará a blasfemar el nombre de Cristo. El mundo mirará y dirá: ¿qué no son hijos de Dios? ¿Qué no son pastores? ¿Qué no son ministros? ¿Qué no son evangelistas? ¿Y por qué adoran ese árbol? El mundo sabe que es idolatría. Si usted va y pregunta al mundo y le dice qué piensa del árbol, el mundo le va a decir que es falso, que es de mentira, que es propaganda, que es vendimia y que es un invento. El mundo sabe. ¿Por qué los pastores lo defienden a capa y espada? Si usted le pregunta al mundo y sale allá donde no hay luces navideñas en los hogares, el mundo le va a decir que no cree en esas ideologías. ¿Cómo es que el mundo no lo aprueba ni por ellos mismos? ¿Y cómo es que dentro del pueblo de Dios se defiende y se toman escrituras y versículos bíblicos para poderlo defender? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Cuando el Espíritu Santo se pasea por la sala de los líderes, ¿qué pensará? ¿Se contentará al ver la oración que no es para él? ¿Qué pensará el Espíritu Santo cuando se pasea por los hogares, por las vidas de nosotros como cristianos y quiere santificarnos, pero no puede entrar? Él no se contamina, Él no comparte su gloria. Él un día nos lavó, nos purificó, pero Pablo dice que han vuelto otra vez a esclavizarse de nuevo. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, 12 y 13. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Esto es lo que le llama Pablo el espíritu del mundo. No hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo. Esa diferencia que tenemos como líderes, como pastores, como predicadores, como enseñadores de la palabra, tenemos el espíritu del mundo, entonces el pastor llevará a la idolatría a su congregación, al paganismo, porque no tiene que enseñarle más. Es lo que hay en su corazón, es esa inclinación al espíritu del mundo, dice Pablo. Pero los que tienen el espíritu de sabiduría, que no es humana, Pablo le llama en otra cita bíblica, la sabiduría humana es animal, terrenal y es diabólica. Pero la sabiduría del cielo es limpia, sin mancha, sin mancha, preciosa, admirable. Y es ahí donde el espíritu del mundo corrompe a los líderes que Dios puso
alrededor del mundo. Si la iglesia se hubiese consagrado, si la iglesia se hubiese cuidado, hoy el mundo estaría adorando a aquel que murió en la cruz del Calvario. Si la iglesia se hubiese sido obediente a la palabra de Dios y no se hubiese contrictado el Espíritu Santo y se diesen esas enseñanzas a través de los años, hoy miraríamos al mundo cambiado, transformado. Pero hoy nuestro evangelio ha sido sin eficacia. Ni siquiera podemos ganar a alguien que está en las drogas. Ni siquiera podemos ganar a alguien que está en el alcohol. Ni siquiera podemos ganar a un jovencito que ni siquiera tiene drogas. El evangelio ha sido inestable. Nuestros corazones no fueron. Entonces Dios no responde a las oraciones. ¿Por qué tantos miles y miles y miles de pastores oran por un avivamiento y el avivamiento no ha llegado? ¿Cómo es que miles y miles de pastores piden a Dios el avivamiento, pero no sacan la idolatría de su corazón? ¿No sacan el paganismo? ¿No sacan las culturas? ¿Cómo es que a través del tiempo no hemos entendido la voz de Dios? ¿Cómo es que a través del tiempo no hemos considerado que Dios está enojado con su pueblo? Que Dios está airado con su pueblo. Porque muchas rodillas se han doblado para que Dios no se aire con su pueblo. Si no hubiésemos sido consumidos. Pero por su misericordia, por su amor es que estamos vivos. Porque aún hay manos levantadas y rodillas que no se doblan ante las tradiciones. Porque hay hombres y mujeres que han entendido que vale más la cruz, la muerte, el sacrificio, su sangre, su remisión, que una fiesta que solo durará unas pocas horas. Pasará la noche y terminará y culminará. Y el día de mañana, ¿qué tendremos? Cuando dialogaba con Dios en esta tarde, te decía, Señor, ¿qué ha hecho el pueblo para merecer de que cuando venga sea levantado? ¿Qué han hecho los pastores para merecer irse del levantamiento de la iglesia? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el pueblo para merecer ser llevado al cielo cuando nos hemos pasado la vida ofendiendo a Dios diariamente? ¿Quién es el Espíritu Santo para la vida de los creyentes? ¿Quién es el Espíritu Santo para los que caminamos en esta fe? ¿O acaso será el Espíritu Santo un retrato que hoy lo ponemos en la sala y mañana lo ponemos en un cuarto y mañana no nos gusta y lo echamos para afuera y ahora si me gusta lo echamos para adentro? Ahora no me gusta, lo quito y mañana si me gusta y lo pongo. Esa es la actitud que el pueblo ha tomado. Ver al Espíritu Santo como un retrato y no verlo como una persona que siente, que oye, que le duele, que es constrictado. Cuando los líderes se vuelven ciegos espiritualmente, Cristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al mismo hoyo. ¿Cómo es el liderazgo del pastor hoy en día? Los saduceos tenían un líder principal y todos los saduceos no creían en la resurrección. El líder era incrédulo, los saduceos eran incrédulos. Los fariseos tenían un líder y los fariseos eran hipócritas, eran mentirosos, cerraban el cielo, no entraban ni dejaban entrar y enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres, como está ahorita. La Navidad es un mandamiento y es una doctrina que el hombre ha implementado dentro del cuerpo de Cristo. Y los responsables son los pastores, los ministros. Cuando un pastor enseña esto, el ministro va a hacer lo mismo. Cuando un pastor enseña eso, el diácono va a enseñar lo mismo. El evangelista va a enseñar lo mismo. El falso profeta que venga va a enseñar lo mismo. Pero los verdaderos hijos de Dios se paran como Josías
y empiezan a quitar la idolatría, el paganismo, y empiezan a limpiar la casa del templo del Espíritu Santo. Pablo dijo, es la casa, es la morada del templo del Espíritu Santo. Si alguno destruyese el templo, Dios le destruirá también. Hoy es tiempo de recapacitar, hoy es tiempo de humillarnos, hoy es tiempo de reconocer que hemos ofendido a Dios, hoy es tiempo de levantar la voz, hoy es tiempo de consagrarnos. Las horas pasarán. ¿Cuánto durará ese espíritu navideño que muchos cristianos llevan en sus corazones? ¿Qué hace el espíritu navideño? ¿Santifica tu vida? ¿Te purifica? ¿Te lava? ¿Te limpia? ¿Te da promesas? ¿Te da vida? ¿Te llevará al cielo? ¿Qué hace el espíritu navideño? ¿De dónde procede? ¿De las Escrituras? ¿De los Evangelios? ¿De las cartas de Pablo? ¿De los profetas? ¿De dónde procede? De las artimañas de Satanás. Ahí está la astucia. Ganando al pastor y ganando a la familia pastoral, entonces ganará la congregación. Entonces toda la congregación es una multitud. Si un pastor es de 20, de 50, todos los 50 estarán contaminados, porque esa es la enseñanza que va a dar. Enseñanza del error, enseñanza de mentira. Sacará una cita bíblica de contexto y la meterá a la tradición para aparentar que es de Dios. Oh, aquí servimos al Señor. Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, los que sí andan conforme a la carne, habrá condenación. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué ejemplo le vamos a dar al mundo? ¿Cómo vamos a discipular al mundo? ¿Con tradiciones? ¿Con paganismo? ¿Con mentiras? ¿Con modernismo? ¿Cómo lo vamos a discipular? Si el mundo es lo que vive, si ellos conocen en el mundo cómo es que el pueblo se ha desviado tanto de la verdad. ¿Cómo? Eso es lo que a veces no nos gusta oír, la verdad. Pero hoy el Espíritu Santo me ha incomodado hablar su palabra. Y lo seguirá haciendo. No es la primera vez. Será una de muchas veces hablar de la idolatría que ha reemplazado la verdadera adoración. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿Qué ha dado un árbol para ti? El Dios del cielo es quien te ha dado las bendiciones, quien te da la salud. El Dios del cielo envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y envió su Santo Espíritu para santificar a la iglesia, para prepararla para el día de su venida. Pero hoy la iglesia no está preparada. ¿Qué pasaría si hoy viniera Cristo? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Señores, que lo hacíamos en tu nombre. Señores, que lo festejamos, lo adornamos el arbolito en tu nombre. Le pusimos la estrella de Satanás, no importa, pero lo hicimos en tu nombre. No se ha pasado por alto el pecado del pueblo. No se ha pasado el pecado. El alma que pecare, esa alma morirá. Así es que cada uno de nosotros debemos alinearnos al propósito divino. Pablo dice, si andas en la carne, moriréis. Pero si andas en el Espíritu, viviréis. ¿Qué decide usted, querido oyente, a través de estas redes? ¿Vivir o morir? Hermanos en la fe, no es solo gritar soy evangélico. No es solo gritar soy pentecostés. No es solo gritar soy apostólico. La evidencia, el árbol se conoce por su fruto los conoceréis. ¿Qué pasaría si hoy Jesús viene a mover la higuera? ¿Habrá fruto en tu vida? ¿O qué hay en tu vida? Porque el hacha se aproxima a la raíz de cada árbol, y árbol que no da fruto será cortado, desarraigado, y árbol que no sirve dice que será echado en las tinieblas de afuera.
también me llevaba al Espíritu Santo a examinar y a ver la parábola de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Esa será una enseñanza más. Pero hay muchas lámparas apagadas. Hay muchas lámparas sucias. Hay muchas lámparas que están vacías. Hay muchas lámparas que ya no alumbran. Solo está el puro esqueleto, sin luz, porque han abandonado la palabra. Ya no es lámpara a nuestros pies, son tinieblas y oscuridad. Hoy queremos cerrar con esta enseñanza. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Su venida se aproxima. Está a las puertas. ¿Te vas o te quedas? ¿O quieres seguir en las tradiciones de este mundo? Voy a dar un consejo a todos los pastores, evangelistas, ministros, diáconos y todos los que predican la palabra de Dios, y a todas aquellas mujeres, esposas de pastores, esposas de ministros, esposas de evangelistas, esposas de diáconos. Si son conscientes de este pecado, de esta maldad y de arrastrar a un pueblo hacia la mentira, Dios lo demandará. Dios lo demandará a los líderes. Así dice el Señor. Si no te hubieses arrepentido, vendré a la hora que no pensáis y quitaré tu calendario, perdón, en nombre de Jesús. Calendero, ¿cómo se dice? Candelero. Candelero. A la hora que no pensáis. Igual que la enseñanza pasada. El Espíritu me sigue mostrando que muchos líderes, espíritu de burla en sus rostros, porque no creen. Y aunque el enemigo quiera detener estas enseñanzas, no las podrá. Porque mucho pueblo oirá, porque mucho pueblo entenderá, porque Dios ama a su pueblo. Pero también este consejo para los pastores y los líderes. ¿Cómo echarás a la borda todo lo que has aprendido? ¿Cómo tantos años de esfuerzo y dedicación y llevando a tu propia familia y descuidando muchas áreas para obtener un llamado de Dios, lo vas a tirar a la basura? Una reprensión, pero un consejo. No es posible, pastor, que en toda tu trayectoria vayas a terminar como empezaste, de donde Dios te sacó. Se presenta la palabra como ella es, se da el consejo, pero también se le invita a regresar al verdadero altar. A reconstruir aquel altar que fue profanado. Y ustedes saben de qué hablo. A volver a las horas de la madrugada, a consagrar sus vidas y examinar. Y este es el consejo último. Toma tu Biblia. Ve y párate delante de ese árbol. Y pídele al Espíritu Santo que te hable. Otro consejo para cada cristiano. Apunta todas las tradiciones y paganismos y ponlo a un lado de tu Biblia. Enciérrate al atardecer en tu casa, en tu cuarto de oración, y no salgas hasta que tengas la convicción del Espíritu Santo. Esa será la única manera
los que paguen el precio. Sean hombres, sean mujeres. Porque Dios dio responsabilidad en diferentes ministerios. Es así como dice el Señor. Mi deseo es que Dios bendiga tu vida. Sigue buscando de Dios, sigue abriendo las Escrituras, síguete edificando. Esta enseñanza es para el pueblo de Dios, para poder ser mejores, para poder ser libres y andar en esa libertad que Cristo nos llamó y ser eficientes allá afuera en el mundo. Y cuando cada uno nos paremos, digan, ese es un verdadero hijo de Dios. Ese es un verdadero que lleva la cruz de Cristo. Cuando el mundo vea en nosotros un cambio, una humillación y un arrepentimiento, entonces ellos entregarán sus corazones a aquel que los está esperando. Pero mientras no haya arrepentimiento en la iglesia, solo será piedra de tropiezo. Solamente eso. Hoy cada uno de nosotros es libre de tomar la decisión que quiera. ¿Ven? Dios te bendiga. Estaremos orando por cada pastor. Amén. Puesto de pie.